Lo primero que vamos a ver hoy día es cómo está organizada la plataforma. Eso va a ser lo primero que vamos a ver. Lo segundo, hay un tema que quedó pendiente del medio ciclo, que es el tema de normalización. Ese tema de normalización lo vamos a ver hoy día, pero tanto eso como todo lo visto en el medio ciclo va a ser tomado algunas preguntas en el examen de fin de ciclo, porque saben que el examen de fin de ciclo es acumulativo, tanto medio como final de ciclo. Como vamos a ver ya mismo en el cronograma, tenemos algunas actividades, las cuales voy a proceder a explicárselas, y esto es algo que deben de tener muy en cuenta, lo que tienen que ver con respecto a los tiempos que están previstos en el cronograma. Como les dije, el aula al cual ustedes tienen que entrar, no se vayan a confundir, ustedes, bueno, aparte de las que yo tengo, ustedes tendrán que ver esta y a lo mejor esta también que está aquí. Pero la que vamos a manejar nosotros en este fin de ciclo es esta que dice A01T. Es la presentación. Lo que nos llama a nosotros, lo que tenemos que nosotros ponerles mucha atención es a lo siguiente, a este cronograma que está aquí. En este fin de ciclo lo tengo distribuido de la siguiente manera. Van a tener 2 lecciones. Las fechas están establecidas ahí. Cada una de esas lecciones, como observan, vale 2.5. La próxima semana, que es el 7 de septiembre, van a tener su primera lección de los temas que están subidos aquí en la plataforma y que los vamos a ver en esta semana. Vamos a avanzar sobre los temas que aquí en la plataforma se encuentran. La próxima lección será desde el 3 de octubre hasta el 8 de octubre, que también vale 2.5. Cada actividad está tanto en tiempo como en valoración, están descritas aquí en este cronograma. Es muy importante que tengan estas fechas que están aquí. Con respecto a los talleres, para ustedes no fueron alumnos míos en el medio ciclo, pero en los talleres y en las tareas del medio ciclo había hecho 2 en cada una, y aparte lo había hecho individual, lo cual personalmente me trajo, bueno, y también proyecto, lo había hecho individual, lo cual personalmente me trajo algunos problemas para mí, estar revisando. Ustedes son cerca de 42, en otros paralelos tengo 50, imagínense 2, 4, 5 por 50 estudiantes, son 150 proyectos, por 2 paralelos que tenía anteriormente, 300 tareas que tenía que prácticamente revisar. Por lo tanto, este parcial solamente vamos a tener un taller. El taller ya está subido aquí en la plataforma, espero ya lo hayan descargado, lo estén revisando, eh, para que ustedes vayan avanzando. Las fechas en las cuales lo pueden subir es del 14 al 19 de septiembre. Pero ojo, tanto proyecto como talleres como la tarea lo podrá subir solo la persona que está a cargo como representante del grupo, como coordinador del grupo. Esa persona será la única que podrá subir las tareas. En cuanto a la conformación de grupos, recuerden que son ustedes los que lo han hecho, no soy yo, no los obligo a que hagan los grupos, porque también está la opción de que lo puedan hacer individual. Ya mañana ya tendré la conformación o de los grupos y de las personas que van a trabajar de forma individual. Por lo tanto, si en un grupo, en un momento determinado, se llega a desbaratar o alguien dice, hasta hoy día tienen chance de cambiar y esa situación, o de aumentar a otra persona y cosas así. Pero a partir de mañana ya no habrá ese chance. Estudiante que quiera decir, que me diga que me voy a cambiar a otro grupo, no. O se queda ahí o lo hace individual. Y lo mismo pasa si desbaratan un grupo. Ya no podrán hacer uso de otro grupo, sino que lo tendrán que hacer individual, ya de lo que resta en el parcial. No es que, bueno, el taller lo voy a hacer en grupo, la tarea lo voy a hacer con otro grupo o cosas por el estilo. No.
Si lo hacen en un grupo a partir de ahora, tanto proyecto como el taller como la tarea lo tendrán que hacer en ese grupo. Eso es algo que quiero que quede muy claro. Repito, ustedes mismos forman los grupos, ya creo que en medio ciclo ya se han conocido, entonces ya ustedes son los responsables de sus grupos. Entonces, máximo son 5 estudiantes. Como les dije, pueden ser 4, pueden ser 3, pueden ser 2, o lo pueden hacer individual, o lo pueden hacer máximo hasta 5 estudiantes. Tengan muy en cuenta tanto las fechas como la apertura en horas. Todas las actividades se abren a las 0 horas de ese día y se terminan a las 23 horas 59 de ese día. Les repito, a partir de la otra semana tienen la primera lección. Por lo tanto, hoy día estamos aquí y el miércoles, ya igual al grupo se los voy a pasar, solo por esta semana, el miércoles vamos a recibir clases de 3 a 5, porque debemos recuperar el tiempo. Yo ya tenía planificado otras actividades con ustedes en el horario, tengo es martes y jueves de 3 a 5, pero ya tenía otras reuniones en esa fecha. Por lo tanto, para esta semana y para que puedan estar listos para la lección, vamos a ver hoy día y vamos a ver el miércoles de 3 a 5 de la tarde. Y a partir de la próxima semana, ya vamos a tener los días martes y jueves de 3 a 5 de la tarde, hasta lograrnos emparejar con los otros paralelos. De ahí en adelante, yo les he de informar, solo vamos a tener una vez a la semana, o el martes o el jueves. Pero repito, esta semana tendremos clases el miércoles 2 de septiembre a las 3 de la tarde hasta las 5. Como siempre, las videoconferencias no son obligados de que ustedes estén aquí, pero es importante porque aquí pueden hacer muchas preguntas. Entonces, yo igual como les digo, lo voy a grabar, lo voy a subir a la plataforma y les voy a enviar el link en el grupo de WhatsApp. Y la próxima semana vamos a tener el martes el martes 8 de septiembre y el jueves 10 de septiembre, clases, videoconferencias de 3 a 5. Yo el cronograma de estas videoconferencias se las voy a subir al grupo para que no nos confundamos. Perfecto. Algo importantísimo que no debe pasar es que ustedes no deben esperar hasta el último minuto para cumplir con sus actividades. Miren que más que en los proyectos, en los talleres, ya en el taller ya les subí para que ustedes empiecen a revisar. Y aún así tienen del 14 al 19 de septiembre para subirlo. Pero no esperen, estuve revisando las notas del medio ciclo y la verdad que las notas del medio ciclo están muy, muy bajas. Deben de sacarse algo de la cabeza, de decir que en este semestre, si pierdo la materia, no me la cuentan. Sí, es verdad, no se la cuentan, pero ha perdido prácticamente 5 meses, 7 meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 4, 5 meses de estar por ahí cumpliendo una que otra actividad para que al final diga, como no me la cuentan, yo la pierdo. No, pero han perdido mucho tiempo al estar aquí. Jóvenes, si ustedes se matricularon, si ustedes están haciendo las actividades, cúmplalan, cúmplalan y lúchelan hasta el final. Pero sáquense en eso de la mente, porque eso es facilismo de decir que porque voy a perder y esta materia no me la van a contar, no debería ser ese su objetivo. Porque la verdad que eso es perder el tiempo. Para eso, mejor no me hubiera matriculado y me hubiera dedicado a otras cosas y no estuviera, entre comillas, perdiendo el tiempo. Entonces, por favor, cumplan con las actividades y lúchelan hasta el final, porque tienen que mejorar bastante, porque son pocas las notas de medio ciclo que pasan prácticamente de 30 y algo. Son muy bajas. Entonces, por favor, vamos a cumplir con las actividades que tenemos aquí. Formen los grupos y el que quiere trabajar individual, no hay problema, trabaja individual. Bien, este es con la primera parte del cronograma, algo que deben tener muy presente ustedes para que no fallen en ninguna de ellas.
Entonces ya tenemos nuestra primera lección la próxima semana de temas que están ahora, que ya lo vamos a ver, que están aquí en la unidad número 2. Hoy día vamos a ver algo de la unidad número 1, normalización, que eso ya será para examen de fin de ciclo. Pero para el aporte, vamos a trabajar con esto que está aquí en la unidad 2. La unidad 2 tiene 4 temas, que prácticamente los 3 primeros es trabajar con SQL. También les dije en el grupo que ustedes ya deberían de tener instalado el MySQL. Con ese sistema de gestión de base de datos es con el que vamos a trabajar. Entonces, es muy importante que ustedes ya lo tengan instalado. Ahora, aquí vamos a hacer algunas prácticas. Pero si de repente ustedes no tienen a la mano ahorita un computador o no han instalado, pueden hacerlo en lo posterior. Pero es muy importante que ustedes practiquen lo que aquí vamos a ver. Como último tema, quedará el álgebra relacional, que ya será casi terminando el final del ciclo. Bien, aquí el material. Vamos a ver que lo tenía escondido. Vamos a activarlo. Este es el material con el cual vamos a trabajar y el cual ustedes tienen que revisar para esta lección. Hoy día, aparte de la normalización del medio ciclo, vamos a ver esta que está aquí. Y el miércoles trataremos de hacer las 2 que están aquí para ya quedarnos listos para el aporte. El aporte tiene preguntas teóricas y también tiene algo de ejercicios. Entonces es importante la cuestión de los ejercicios. Entonces este material es el que ustedes tienen que descargar y revisarlo. El taller ya está subido. Ya está subido. Usted lo que tiene que hacer es descargarlo y empezarlo a revisar y si pueden ir avanzando en el trabajo. Perfecto. Ahora, si ustedes tienen alguna duda como grupos o los que están en forma individual, pueden tomar lo que se llama la tutoría académica. Pero antes de tomarla, por favor pongámonos de acuerdo, porque a lo mejor yo tengo ya planificado alguna reunión o cosas por el estilo. Antes de que tomen una tutoría, para poder empezar a que ustedes me enseñen lo que tienen o a lo mejor de algún problema que tienen, por favor, dígamelo y nos ponemos de acuerdo tanto en fecha y hora, pero no tomen la tutoría y decir esta es la fecha, no. Antes de hacerlo, repito, dígamelo a mí y nos ponemos de acuerdo en la fecha y en la hora. Aquí en material tenemos lo que les dije, tenemos los instaladores, tenemos bueno, el calendario, el sílabo, la materia que ya lo han de tener, y tenemos varias otras situaciones que sería bueno que lo revisen. El material bibliográfico, que no significa que ese sea el único libro, que pueden ser cualquier otro libro que trabaje sobre base de datos, no hay problema. Pero esto sí yo necesito, por favor, que instalen el MySQL, que lo tenemos por aquí. ¿Dónde tenemos? Aquí está. Entonces, es importante que ustedes tengan el MySQL para instalarlo. Es muy importante, por favor. Bien. Aquí, bueno, aquí en video usted lo tienen desactivado, pero sí sería bueno que vean el video de lo que tiene que ver el medio ciclo. Una de esas clases la vamos a ver hoy día otra vez. Y aquí, esto se los voy a sacar porque esto es del otro paralelo, y aquí les voy a subir los videos en lo del final de ciclo. Entonces, es muy importante, por favor, que revisen estos videos. Después les voy a subir aquí el otro video. Yo ya se los voy a activar más tarde, cuando ya tenga listo el video y ya les deje listo. Lo del medio ciclo no se lo voy a borrar. Aunque yo le voy a dar esta clase 4, yo se las voy a volver a subir a ustedes y después subiré esta otra clase. Bien, hasta ahí. ¿Tiene alguien alguna duda, alguna pregunta antes de empezar a ver lo que es la clase con respecto a normalizaciones? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, hágamela saber ahora. Quiero es que dejen de participar. Para mí es muy importante que participen. Así sea que nos equivoquemos cuando hagamos los trabajos. No importa. Lo que quiero es su participación. Perfecto. Entonces, vamos a ver uno de los temas que me habían informado que no lo habían alcanzado a ver en el medio ciclo.
que es la normalización. La normalización lo que quiere lograr es de que las bases de datos trabajen de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más eficaces. Siempre a lo mejor en el momento que uno inserta, uno actualiza o uno borra, siempre sucede algo que las bases de datos tienen ese problema, lo que se llama redundancias. Redundancias de datos es cuando los registros se repiten, pero al hacer consultas nos demora mucho tiempo porque la base de datos se nos llena cuando sucede esa redundancia de la información. ¿Qué intenta con todo esto? Simplificar la información, simplificar los datos. Que una base de datos que tiene 1000 registros, poderlos separar en 2 o 3 tablas, que a lo mejor tengan 200, 300 y a lo mejor la otra tenga 500, pero que las consultas en ese momento son mucho más rápidas y más eficientes, más eficaces. Claro, tampoco es el hecho de estar una tabla que tenga 10 columnas porque yo quiero la separo en 3 tablas que cada uno tenga un determinado número de columnas. No, para esto existen normas. Para dividir una tabla, que es lo que busca la normalización, existen normas. ¿Para qué normalizamos? Justamente para almacenar la mayor cantidad de información en el menor espacio posible. Mientras, como le dije en la diapositiva anterior, mientras en una tabla puedo almacenar 10.000 registros, a lo mejor con la normalización puedo dividirlo en 2 o 3 tablas y poner información en cada tabla sin perder los 10.000 registros, porque la idea de la normalización no es perder los datos, borrarlos, no es que voy a borrarlos. Lo que pasa es que voy a ponerlos en otras tablas y por medio de las columnas claves las voy a enlazar. Es muy importante esa situación. Otro, justamente es eliminar la redundancia, eliminar las tuplas, los registros que son repetidos, que se ocasionan porque hemos diseñado una tabla de una forma tal que no nos hemos dado cuenta de que podemos ocasionar la redundancia. Para esto existen 3 formas de normalización. Existen otras más, pero las principales son las 3 primeras que vamos a ver. Las otras 2 las podríamos tocar solo como para conocimiento, pero con estas 3 formas podemos lograr eficiencia en las tablas. Pero mucho ojo, a veces, y ahí es cuando ya nace también es la experiencia de la persona que está al frente de una base de datos. No es que la normalización me acelere, me dé la seguridad de que me va a acelerar los procesos de actualización, de consultas de una base de datos. En muchas ocasiones, una vez normalizado, tenemos que hacer lo contrario, desnormalizado, la desnormalización. A lo mejor separamos, hemos hecho una tabla, 2 o 3 tablas, y nos hemos dado cuenta que no, que la situación está más compleja de lo que estaba antes. Entonces sucede el otro punto, desnormalizar, dejar como estaba anteriormente. Pero esto sucede muy pocas veces cuando usted normaliza correctamente una tabla. Entonces, eso debe tener muy claro. La normalización no nos da una eficiencia total, porque en muchos casos podríamos desnormalizar. Pero repito, si nosotros normalizamos siguiendo las reglas, lo vamos a lograr. Pero en muchas ocasiones nos saltamos ciertas situaciones, nos equivocamos y tenemos que desnormalizar. ¿Cómo y cuándo se aplica la primera forma normal? En una tabla, cuando usted vea una tabla y que todos los atributos que están en esa tabla ya no se pueden dividir. Es decir, que esas columnas, que esos datos son atómicos, ya he cumplido la primera característica de la primera forma normal. Repito, cuando usted ve un atributo que no se puede dividir, en otras palabras, que no es atómico,
Es decir, atómico quiere decir que ya no se puede dividir, ya esa está cumpliendo la primera forma normal. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de qué es un valor atómico o lo que es indivisible. Aparte, no deben existir grupos de valores repetidos, es decir, de registros repetidos. No debe existir. Esto es lo que dice en cuanto a indivisible, que debe ser atómico, que ya no se puede dividir ese dato. Miren esta tabla que está aquí, que contiene matrícula, nombre, apellido, asignatura, código de asignatura y carrera. Observen la gran redundancia que existen, nombres que se están repitiendo, y si yo introduzco otra materia y este estudiante la va a ver, otro dato más se va a repetir. Pero esto, ¿por qué creen que se puede ocasionar esta redundancia? Justamente porque en esta tabla existen dos columnas que no deberían ser incluidas en esta tabla. Estas dos columnas deberían salir y formar una segunda tabla y tener esta segunda tabla que voy a formar, como yo, para no perder esta información que está aquí, cómo yo lo tengo que enlazar. Justamente en esta nueva tabla que voy a diseñar, debe estar incluido el número de matrícula de la siguiente manera. Observen, la asignatura que están aquí, estos cuatro registros que están aquí, los pongo aquí en asignatura. Y alumno, observen, ya alumno ya ha reducido su cantidad. Mientras aquí tengo 4 datos, y aquí nomás tengo 2 datos. Pero ojo, no siempre significa que ya aplicando la primera forma normal ya he logrado todo. En algunas ocasiones puede ser que una tabla estaba bien diseñada y solo requería aplicar una primera forma normal y ya no el resto. Pero bueno, no es para este caso. Pero ya hemos logrado reducir la redundancia en mi tabla principal, ¿ven? Bien. Entonces, nuestra primera tabla ya no va a estar así, sino que va a estar dividida en 2 tablas y relacionada con el número de matrícula. Perfecto. Entonces, ¿qué dice la segunda forma normal? Por supuesto, antes de aplicar la segunda forma normal, es importante que ya haya sido aplicada la primera forma normal, porque tampoco podemos saltarnos y decir, no, esta requiere la tercera forma normal. No, esto es una secuencia. Usted no puede aplicar la segunda forma normal si antes no la ha aplicado la primera forma normal. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para aplicar la segunda forma normal? Ver en las tablas lo siguiente. Que no existan dependencias funcionales o parciales. ¿Qué significa esto? Que todos los valores de las columnas solo deban depender de una clave. No pueden depender de 2 claves, sino de una sola clave. Observen aquí. Observen aquí. Aquí, fijémonos en esta tabla primero que está aquí. Miren que esta tabla que está aquí, asignatura, tiene 2 códigos, matrícula y código de asignatura. Está dependiendo de 2 claves y esto no debe suceder. Entonces, en ese momento sucede que yo voy a hacer una tabla adicional, que se llama una tabla intermedia entre alumno y asignatura, que le puedo poner el nombre que yo desee, pero siempre es importante ponerle como nombre, a lo mejor, las iniciales de la primera tabla con las iniciales de la segunda tabla. A lo mejor este se puede llamar alum asig, para yo saber que hay una relación entre alumnos y asignatura. Entonces, la segunda forma normal dice que no puede existir relación con 2 columnas, solo debe existir con una. Y es lo que estoy haciendo aquí.
Ahora, bases de datos, ya las materias ya solo dependen de un código de asignatura. Pero, por ejemplo, ¿cómo yo sé quiénes están cogiendo base de datos? Entonces dice 123, me voy a la tabla intermedia y veo quiénes tienen 123. Es el alumno 1 y el alumno 2. En ese momento me estoy dando cuenta que yo no estoy perdiendo información. Yo sigo teniendo la información que tenía al inicio, pero de una manera más organizada. Repito, al formar una tabla intermedia, es decir, tenemos dos tablas, pero tenemos que crear una intermedia, esa tabla intermedia siempre va a tener como llaves foráneas la llave primaria de una de las tablas de ella y la llave foránea de la otra tabla. Esa es una tabla intermedia. Y cuando nosotros hacemos también, nos podemos dar cuenta cuando estamos haciendo el diagrama entidad-relación, ¿cómo nos damos cuenta cuando debemos crear una tabla intermedia? Cuando hay una relación de muchos a muchos, en ese momento, cuando hay una relación de muchos a muchos, es imprescindible, es necesario que ustedes creen una tabla intermedia. Que si esto lo hicieron en el diagrama entidad-relación, bien, ya aquí en la normalización no lo debemos ni de tocar, porque ya estaba creada la tabla intermedia. Pero llegamos a esta etapa sin crear esa tabla intermedia. Entonces, mucho ojo. Cuando en el diagrama entidad-relación vemos que hay una relación entre dos tablas de muchos a muchos, en ese momento yo creo una tabla intermedia, que no siempre serán solo sus dos columnas. Esta tabla intermedia puede tener otras columnas, pero dos columnas que no deben faltar son las claves primarias de las dos tablas, para de esta manera relacionarlas. Entonces, ya hemos aplicado la segunda forma normal. Ya un campo ya no depende de dos claves, ya solo depende de una. La tercera forma normal. Claro, si usted ya aplicó la segunda forma normal, perfecto. Puede ir a aplicar la tercera forma normal. ¿Qué nos indica la tercera forma normal? Que en una tabla no pueden haber dependencias transitivas entre las columnas. ¿Qué significa? Que las columnas no forman parte de la clave primaria. ¿Qué hay? A lo mejor tengo tres columnas, pero solo una de ellas depende de la clave principal. La otra no depende de la clave principal. Es más, hasta ni tiene clave principal. Entonces, es lo que podemos observar aquí. Es claro que la matrícula, solo el apellido y el nombre, dependen de la matrícula. Pero la carrera no tiene nada que ver con la matrícula del estudiante. Esta columna que está aquí, este atributo que está aquí, no tiene una dependencia con la funcional con esta, lo que tiene una dependencia transitiva, nada más. Por lo tanto, no debe existir esa dependencia transitiva. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a sacar esta columna de aquí, o este atributo de aquí, lo vamos a poner en otra tabla y por supuesto le tenemos que poner una clave primaria. Una vez que hemos hecho esto, ¿cómo quedaría nuestra tabla? Esta es la tabla como la teníamos al inicio. Después de aplicar la normalización, obtenemos lo siguiente. Y no hemos perdido, nosotros podemos hacer la prueba de esto y no hemos perdido ninguna de esta información. Por ejemplo, quisiera saber qué carrera el estudiante 1 está siguiendo. Ah, el estudiante 1 está haciendo la carrera 1, 2, 3, 4, que corresponde a tecnologías de la información. Yo no he perdido información. Quiero saber qué materias ha cogido Gabriel Medranda. Gabriel Medranda, que tiene la carrera, la matrícula 1, ha cogido la materia 1, 2, 3, que es base de datos, 2, 3, 4, que es programación web, y 2, 3, 7, que es cálculo. Y como ven, yo no he perdido ninguna información aplicando la normalización. Si el momento que usted hace alguna consulta y ya no logra obtener ese dato, es que usted ha fallado. Por ejemplo, si no logro saber qué carrera sigue un estudiante, ¿dónde me he equivocado?
porque ya perdí la carrera con el estudiante. Si de repente no puedo saber qué materia cogió un estudiante, dónde me equivoqué, porque la carrera aquí como está, el estudiante fácilmente puede saber en qué está. El problema es la redundancia. Observen nuestra tabla como queda con apenas 2 datos. La consulta es mucho más rápida. ¿Alguna pregunta antes de ponerle un ejercicio y que ustedes opinen sobre qué vamos a aplicar con la primera normalización, con la segunda forma normal y la tercera forma normal? ¿Tienen alguna duda? Hasta ahí, por favor. Les voy a poner un ejercicio y quisiera así la intervención de ustedes en el chat me pongan a ciertas preguntas que les voy a hacer. ¿Alguna duda hasta ahí? Más normal. Perfecto. ¿Qué nos dice la segunda forma normal? Primero hay que tener claro qué nos dice la segunda forma normal. Para poder aplicar la segunda forma normal es clave haber aplicado la primera forma normal. No nos podemos saltar entre formas normales. Esto es una secuencia. Que a lo mejor que en la primera forma normal logré ya normalizar las tablas, que es un poco raro que logre, pero imaginando que ya lo logre, perfecto. Ya no continúa normalizando. Pero recuerden que para las formas normales hay una secuencia. Primero la primera, la segunda y la tercera. Bien, la segunda forma normal, ¿qué nos dice? Que no deben existir dependencias funcionales parciales. ¿Qué significa? Que un dato no debe depender de dos claves primarias. No debe depender. Puede depender de una clave primaria y de una foránea, sí, pero no de dos claves primarias. Si observamos en este ejercicio, aquí no tenemos más que una sola clave primaria, no tenemos más. Por lo tanto, aquí no aplicamos la segunda forma normal, porque no tenemos más que una sola una clave primaria. Pero en la segunda tabla tenemos dos claves, una que es matrícula y otra que es código de asignatura. Es decir, que esta base de datos depende de la asignatura, pero esta base de datos también depende de la matrícula, ya que si yo quiero saber qué materias está viendo este estudiante, acudo a esta clave y estoy viendo a qué materia depende. O si quiero saber cuál es el código de esta materia, esta es la clave primaria también. Entonces, ¿qué estamos observando? Que esta asignatura depende de dos claves primarias. Y eso no puede existir en la segunda forma normal. Entonces, lo que hacemos es crear dos tablas. Una tabla donde ya íntegramente la asignatura solo depende del código de la asignatura, de nadie más. Y en ese momento uno crea una tabla intermedia. Esa tabla intermedia, como campos obligatorios, pueden tener más campos, pero como campos, como atributos obligatorios debe llevar la clave primaria de esta tabla, de una de las tablas, y la clave primaria de la otra tabla. Entonces aquí fácilmente yo puedo saber quién está tomando la materia 234. Me voy a la tabla intermedia y veo que la materia 234 está tomado por el alumno que tiene la matrícula 1, que es por Gabriel Medranda. Entonces, segunda forma normal, una columna o una o varias columnas no pueden depender de dos claves primarias. Solo debe depender de una clave primaria. Y es lo que se logra aquí al separar y crear una tabla intermedia, donde ya observen que la materia solo depende de una sola clave primaria, no como en este caso que dependía de dos. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Quedó? Voy a ponerles ahora un ejercicio y ustedes me van a ir diciendo en la primera forma normal qué podemos aplicar. Vean esa tabla que está ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos. Recuerden que la primera forma normal nos dice que las columnas deben de ser indivisibles. Indivisibles
que deben de ser atómicas, que ya no se puede dividir. ¿Qué ven ustedes ahí que se podría dividir? ¿O qué ven ustedes ahí que a lo mejor, sí, qué ven ustedes ahí que se podría dividir? ¿Cuál de esas columnas no son atómicas y cuál sería la solución? Los lectores, separarlos en una tabla aparte. El nombre del lector me dice. Sí, el nombre del lector. ¿Cómo lo podría separar? Primero, aclararme una duda. La última columna, ¿a qué se refiere? ¿Fecha de? Devolución. Es una especie de una biblioteca. Esta es la fecha de evolución. En esta fecha devuelve el libro. Sería de crear una tabla aparte con el nombre del lector y la fecha en la que tiene que devolver el libro. Podría ser una. ¿Quién me podría decir otra? Recuerden que ya una vez que pasemos a la segunda forma normal, observamos otras cosas. Entonces, debemos aplicar la primera forma normal y decir, ya, aquí ya no puedo hacer más con la primera forma normal, ya terminé. Si algo hay que hacer, será en la segunda forma normal. ¿Qué más podríamos hacer? Algo más se puede hacer. Más o menos tiene la idea con respecto a eso, pero hay algo que podría hacer. Recuerden esa palabra atómico, que el campo ya no sea, que el campo sea indivisible, que el campo ya no se pueda dividir. A ver, ¿quién me puede decir qué es lo primero que debería de hacer aplicando la primera forma normal, recordando lo que dice la primera forma normal? Los campos deben de ser indivisibles, deben ser atómicos, que yo ya no lo pueda dividir. Por ejemplo, la editorial, yo no lo puedo dividir porque la editorial es Magran Hill. Yo ya no puedo dividirlo. Ya la editorial queda ahí. Pero si se dan cuenta en el nombre del lector no es atómico. El nombre del lector se puede dividir. Y es más, si ustedes se han dado cuenta cuando ustedes han ingresado información en las diferentes bases de datos que ustedes han podido consultar o ingresar, siempre pide los apellidos maternos, paternos, maternos y los nombres. Entonces, observen que aquí le está poniendo una coma a los nombres, perdón, a los apellidos. Entonces, esta columna que está aquí es una columna, un atributo que se podría dividir. Estas columnas no son atómicas, no son atómicas, por lo tanto, estas columnas yo tengo que dividirlas. ¿En qué? En apellido paterno, en apellido materno y en nombres. Eso es lo primero que yo debo de hacer, sin formar otra tabla. Solo que aquí en esta tabla yo aplico la primera forma normal. ¿Cómo? Separando y dejando que este campo sea atómico y que ya no se pueda dividir de esta manera. En la misma tabla aplico la primera forma normal separando el apellido paterno, materno y los nombres del, 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 del lector. Y eso, si ustedes han entrado en las bases de datos, siempre pasa eso, que les piden apellidos paternos, apellidos maternos y los nombres juntos. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer para aplicar la forma normal. Yo iría a lo mejor, yo ya está, primera forma normal, parece que ya no tengo problemas, pero no, no siempre la primera forma normal me van a evitar las redundancias, como en el ejercicio anterior, que aplicamos la primera forma normal y que ya la redundancia la sacó de la primera tabla. Aquí yo aún no he evitado la redundancia. ¿Por qué? Tenemos dos Pérez Gómez Juan, tenemos dos libros que son, bueno, aunque son de autores diferentes, por aquí no tenemos redundancia, pero aquí sí tenemos redundancia. Entonces, ahora sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué me dicen ustedes que hay que hacer? Entonces,
Al existir esas esas redundancias que, repito, aplicando la primera forma normal, ya se debió haber evitado la redundancia, pero no me lo asegura. Pero observen que el código del libro me está dando absolutamente todo, pero el código del libro tendrá que ver con el título. Bueno, y el título tiene que ver con el autor, y el libro tiene que ver con el editorial. Pero el lector no tiene nada que ver con el código del libro. Nada que ver con el código del libro. Entonces, ahí sí lo que dijo el compañero, de separar los nombres del lector y la fecha en un campo aparte, porque tanto esta parte del lector con la fecha no tiene que ver absolutamente nada con el código del libro. Eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta cuando van a aplicar las normalizaciones. Aquí tenemos lo de la segunda. Está teniendo una dependencia transitiva de una sola clave que definitivamente no tiene nada que ver con el lector ni la fecha. Esto, el código del libro tendrá que ver con esto. En buenas primeras, él tendrá que ver, pero no con esto. Entonces, ahí sí hay que hacer lo que dice el compañero. Separar en una tabla aparte el lector y la fecha. Y es lo que se logra aquí. En una tabla, y en la próxima ya tenemos nuestra tabla aparte. Pero aquí hay una situación. Yo quiero saber el libro Variables Complejas, ¿quién lo ha prestado? Pero observen que yo no puedo hacer eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Justamente hacer una tabla intermedia para poder enlazar estos dos datos, donde el código del libro, que es la clave primaria de una tabla, pasa a formar parte de esta tabla intermedia. Y el código del lector, que es la clave primaria de la otra tabla, va a formar parte de esta tabla intermedia. Y la fecha de evolución, como les dije, no siempre en la tabla intermedia solo son las dos columnas que debemos formar. Pueden ser otras columnas. Y en la tercera ponemos la fecha de devolución. Entonces, ahora sí yo puedo saber el libro 1001, quién lo prestó, Pérez Gómez Juan, y cuándo lo devolvió. O puedo saber quién me prestó el libro 1007. El libro 1007 lo prestó el lector 501, que es Pérez Gómez Juan, y en la fecha que lo devolvió fue el 1804 del 2005. Bien, hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia que tengan que hacer? Por favor, háganmela saber. Quiero que esto de la normalización es una parte muy primordial en el diseño de bases de datos. Como les dije, esto hará que mi base de datos funcione más rápido cuando yo haga consultas, cuando yo haga inserciones, cuando yo haga eliminaciones, actualizaciones, hará que funcione mucho más rápida. Voy a ahorrar espacio, espacio en disco, porque no es lo mismo tener una tabla con todas las columnas que tener 3 tablas donde ya tienen menos datos cada tabla. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor, antes de seguir con la tercera normalización? Ustedes vayan dándose cuenta aquí qué deben ir, qué sería la tercera forma normal, qué podríamos aplicar la tercera forma normal. Vayan viendo y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Bien, continuamos entonces. Ya a esta tabla, ya no le podemos hacer nada. Ya a esta tabla, ya no le podemos hacer nada. Veamos si a esta le podemos aplicar la tercera forma normal. ¿Qué significa la tercera forma normal? Que no siempre todas las columnas deben depender de una clave primaria. Entonces, tercera forma normal. Primero, ya debe estar en segunda forma normal. Tampoco podemos saltarnos de la primera a la tercera. No podemos hacer eso. Entonces, la tercera forma normal nos dice: los atributos no claves deben ser mutuamente independientes
y dependiente por completo de la clave principal. Es decir, todos sus atributos deben depender completamente de la clave principal. Es decir, todos sus atributos deben depender de la clave principal. Si observan ustedes acá, esto, aunque están separados, es un mismo atributo. Y claro, el código, este código que está aquí me da todos estos datos. Este código me da todos estos datos. Entonces, estos dependen del mismo código. Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber todos los libros que tenemos en la biblioteca que sean de la editorial McGraw-Hill, ¿cómo podríamos hacer nosotros esa consulta? Para consultar todos los libros que son de la editorial McGraw-Hill, estos tres. Normalmente nosotros no podemos decirle a la persona que va a ingresar, ingrese el nombre de la editorial, porque a lo mejor ponemos Hill con una L, a lo ponemos Hill con J, y entonces no va a encontrar la información. Entonces, lo principal es, ¿qué tendríamos que hacer ahora con esta tabla? ¿Qué creen ustedes que tendríamos que hacer con esta tabla? El título del libro depende del código, el autor depende del código, el editorial depende del código, o son cosas diferentes. La primera tabla conserva información acerca del libro, los autores y editoriales, por lo que debemos crear nuevas tablas para satisfacer los requisitos de la tercera forma normal. Es decir, el título solo depende del código del libro, no depende de más, solo del código del libro. Por lo tanto, tendríamos que dejar esta tabla aparte, una con el autor y el código del autor, pero aún no lo tenemos enlazado, otro que sea con la editorial. Ahora, ¿cómo hacemos para enlazar todo esto? Porque hasta ahí lo tenemos separado. Entonces, lo que tenemos que crear es una relación que haya entre esas tablas. Primero, uno entre el libro y el autor. Y otro entre el libro y la editorial. Ahora sí, yo ya puedo saber a quién, por ejemplo, aquí me faltaría una tablita que no entra aquí, pero ya lo vamos a poner, que es el del autor con el del libro. Por ejemplo, yo quiero saber el lector 501 qué ha prestado. Entonces voy a ver, el 501 ha prestado el 1001 y el 1007. Me voy aquí. El 1001 y el 1007, ya vemos que el 1001 y el 1007 es variable compleja y la otra que es de Clipper. ¿Y a quién corresponde esa editorial? A la 901, también a la 901, que ya tendríamos la otra tablita que ya la vamos a ver, donde está también la editorial. Lo que hemos hecho aquí es las tablas que hacen la relación entre esas tablas que hemos separado. Porque, repito, no podemos separar. Veamos cómo quedaría esto. Entonces, aquí quedaría todas estas tablas más esta tabla, el autor y el código editorial. Y estas tablas que son las que la enlazan. Entonces, estas 4 tablas más estas 3 tablas. Es como quedaría ya normalizado nuestra base de datos. Lo último que voy es a dejarle para que ustedes revisen y ustedes lo hagan. Igual, cualquier duda me lo hacen saber, ya sea de forma personal o lo ponen en el grupo. Quiero que revisen bien todo esto que hasta ahorita les he dado. No significa que no puedan consultar otro material de trabajo. También hágalo. Pero repito, la normalización es una parte preponderante en el buen funcionamiento de una base de datos. Debemos tener muy claro cada una de las normalizaciones y cuándo aplicar cada una de ellas. Para ustedes, quiero que le apliquen la normalización a esta tabla que está aquí. Ya en sus casas, tranquilamente, vean
cuál sería la primera forma normal que pueden aplicar, después cuál sería la segunda, cuál sería la tercera y cómo quedaría al final ya una vez todo normalizado. Esto quiero que lo hagan ustedes en sus casas, pero por favor no dejen de hacerlo para que puedan entender bien lo que son las normalizaciones. Normalícelo, vayan haciendo así. La primera forma normal aplico aquí, por esto, por aquí, por acá, y va a quedar de la siguiente manera. En la segunda forma normal aplico esto, por esta razón y por esta razón, y queda de esta forma. Tercera forma normal, aplico lo de aquí, lo de acá, y queda de esta forma. Y al final, cuántas tablas se crearon y cómo están cada una de ellas relacionadas. Sí me gustaría que lo hagan como ejercicio. Si tienen dudas, preguntas, me la hacen. Y, y quisiera saber, Es que con respecto a la pregunta, supongo que le quería hacer mi compañera, una vez que finalizamos el trabajo que viene siendo los tipos de esquemas que realizamos, ¿ya? el profesor se lo enviamos, los revisó y nos dijo que teníamos ciertos errores, pero los errores no se corrigieron, o sea, ya queda de nuestra parte. Y supongo que la pregunta es que si vamos a tomar como referencia ese trabajo para continuar haciendo el de acá, o tenemos que hacer otra vez otro esquema conceptual. Esta parte, las actividades que hay con respecto al final de ciclo, lastimosamente, en el caso de ustedes, no voy a tomar lo que han venido haciendo en el medio ciclo. No sé si han revisado lo que hay en el taller, donde esta primera parte, lo que vamos a crear vamos a empezar prácticamente de crear el modelo físico. No vamos a empezar creando los modelos lógicos ni el modelo conceptual, sino que vamos a empezar creando el modelo físico. El modelo físico creando ya las tablas con sus atributos, con sus relaciones, ya saben que es en el MySQL, pero no vamos a continuar con algún trabajo que ustedes tengan desde el medio ciclo. Vamos a empezar prácticamente desde cero, desde el esquema conceptual, desde el esquema, perdón, físico. Desde ahí y vamos a pasar por las normalizaciones, pero vamos a empezar con el esquema físico. Ya no vamos a continuar con algún trabajo que tengan ustedes, porque eso no lo puedo revisar, no sé qué han hecho y me tocaría hacerles un proyecto para ustedes, otro proyecto para otro. Entonces, vamos a empezar con el taller con el esquema físico, de ahí en adelante y vamos a aplicar, yo ya les voy a dar prácticamente algunas reglas del negocio, pero otras tendrán que establecerlas ustedes. Pero repito, vamos a empezar desde el esquema físico. Yo les voy a dar las tablas que van a diseñar con cada atributo y ustedes van a definir de qué tipo es, van a definir cuál es el primary key, van a realizar todas las relaciones. Ya como ejemplo, vamos a ver ya mismo o en el día miércoles cómo deberían de hacer ese trabajo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Pero repito, vamos a empezar con un nuevo proyecto. Sí, exactamente. No vamos a tocar los trabajos que se hayan hecho atrás. No los vamos a tocar. Ya quedó ahí. Tuvieron o no errores, el ingeniero sabrá por qué no le puso las correcciones o cosas por el estilo, pero no, eso no lo vamos a tocar. Vamos a empezar de este final de ciclo, con la creación del esquema físico hacia adelante y pasaremos por normalizaciones. Por favor, en sus casas trabajen con la normalización de esta tabla que está aquí. Me gustaría así que me la enseñen, cómo la van haciendo, no importa si es a mano o cosas por el estilo, pero quiero que entiendan, porque te repito y repito, pero esto de la normalización es algo muy importante para que una base de datos pueda ser más ágil, más eficiente, más eficaz a las consultas y todas estas situaciones, que la pueda hacer más rápida. Y lo importante también, el ahorro de el ahorro de espacio que podamos tener en el disco. Perfecto. Voy entonces a empezar. Eso era como para terminar el medio ciclo, porque me dijeron que con respecto a la normalización no habían hecho nada, no habían tocado este tema.
Igual yo les voy a subir estas diapositivas, se las voy a subir, pero repito, será para tenerlo en cuenta en el examen de fin de ciclo, en el aporte de las lecciones que tengamos de este final de ciclo, que ustedes lo van a empezar a hacer desde el lunes, es con los 3 temas que les enseñé que están en la plataforma.